Como hemos visto en el vídeo y en los anuncios y tal, empezamos una peregrinación, empezamos un camino. El Camino de Santiago. ¿Alguno de vosotros ha hecho el Camino de Santiago? Yo sé por aquí de algunos que sí lo han hecho, el Camino de Santiago. ¿Alguien más lo ha hecho? ¿Alguien quiere hacerlo? ¿Alguien está pensando? ¿Maribel quiere hacerlo? ¿También Lauren quiere hacerlo? Pues yo no lo he hecho. He hecho una etapa solo. Y he estado sirviendo algunas veces en un albergue que hay en un pueblo que es un albergue cristiano. Pero nunca lo he hecho, y la verdad que es algo muy interesante. También, por ejemplo, tuve un bar durante un par de años. Sabéis que hay diferentes caminos, ¿vale? Uno de ellos pasa por al lado de Béjar. De hecho, hay un pueblo de donde es mi familia por parte de padre, la Calzada de Béjar, que se llama la Calzada de Béjar porque por ahí pasa la Vía de la Plata, la Vía Romana de la Plata, y justo atravesando pasa el Camino de Santiago, el Camino del Sur, que viene desde Sevilla. Entonces, mucha de la gente que venía a mi bar cuando yo tenía el bar eran peregrinos que venían a hacer el Camino de Santiago, y siempre es gente muy especial. Quizá en sí mismos no son muy especiales, son los más normales del mundo, viven metidos en su trabajo, en su rutina y en su cosa, pero en el momento en el que se meten a hacer el Camino de Santiago, no sé si por la influencia espiritual o porque hay mucha gente que quizá está buscando algo al hacer el Camino de Santiago, respuestas o algo para iluminar el camino de su vida o alguna cosa por el estilo, pero la verdad que normalmente la gente que está haciendo el Camino de Santiago no solamente es un camino físico, sino que también es un camino espiritual, que están buscando, y es un buen momento para tener buenas conversaciones con mucha de esta gente que está haciendo el Camino de Santiago. Y este es precisamente el camino que me gustaría que emprendiéramos juntos. Vamos a estudiar la Epístola de Santiago. Y antes de nada quiero hacer una aclaración. Santiago, el escritor de la Epístola de Santiago, no es Santiago el Mayor, el que se supone que está enterrado en Santiago de Compostela, ¿vale? Es otro Santiago. Hay muchos Santiagos en el Nuevo Testamento y no estamos hablando de la misma persona, ¿vale? Comparten nombre. Más bien comparte el nombre no es Santiago, sino que si lo hacemos griego, lo helenizamos, sería Jacobo, ¿no? O Jacobos, y en sí, en hebreo, sería Jacobo, ¿no? Ese es el nombre de Santiago. En un principio así es como se llamaban. Pero vamos hoy a emprender una peregrinación al empezar este nuevo año. Y una de las primeras cosas, o bueno, lo primero que tienes que hacer para empezar a andar un largo camino, empezar a hacer una peregrinación larga en la que vas a tener que estar varios días y quizá varios meses andando, es prepararte. No puedes salir de cualquier manera. No te puedes llevar el camping gas, ¿vale? No puedes llevarte 5 mudas. No puedes ir con unos calcetines con agujeros, con unas chanclas, ¿vale? Hay determinadas cosas que tienes que estar preparado. Así que vamos hoy a comenzar con la preparación para este Camino de Santiago. Y vamos a comenzar hoy sencillamente con un versículo. Y quizá penséis, madre mía, si estamos con un versículo, ¿hasta cuándo nos vamos a estar estudiando la Epístola de Santiago si vamos versículo a versículo? Bueno, solamente hoy vamos a hacer un versículo, ¿vale? Solamente hoy. El resto de los días será algo más que un versículo. Pero antes de comenzar este camino juntos, vamos a comenzar poniendo este camino y poniendo esta mañana y lo que vamos a estar hablando delante de Dios en oración, ¿vale? Señor, te damos muchísimas gracias por el libro de Santiago. Muchísimas gracias por todo lo que tú nos puedes enseñar a través de él, y te pido que tú lo hagas, que tú hables a nuestros corazones, a nuestras mentes, por medio de la predicación de tu palabra, que sea tu Espíritu Santo el que esté actuando, Señor, que tú me borres a mí completamente y que seas tú el que esté hablando en esta mañana. Y te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Pues, ¿cuál es este versículo? Pues un versículo de los que normalmente pasamos, porque no es importante, ¿no? No es. Santiago 1:1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, saludos. Punto. Bien, ¿no? No dice mucho, ¿no? Normalmente esto es un saludo típico de una carta personal
como se podía mandar un amigo a otro en cualquier momento, durante el siglo I, en el Imperio Romano, así es como eran los saludos. Se decía quién era el remitente, quién es el que escribe la carta, a quién se le escribe la carta, y un saludo. Eso es exactamente lo que está aquí, ¿no? ¿Quién escribe? Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. ¿A quién le escribe? A las 12 tribus que están en la dispersión. Y el saludo es: hola, ¿qué tal? Saludos. Chimpún. Ya está. No dice mucho, ¿no? No dice mucho. Pues sí que dice bastante. Sí que dice bastante. Para empezar, nos habla del resto de la carta. ¿De qué manera podemos nosotros acercarnos a este texto bíblico que tenemos? Pues para empezar tenemos que acercarnos sabiendo que es una carta. ¿Qué significa que es una carta? Pues hay varias particularidades que normalmente conocemos de una carta, pero está bien que lo recordemos para, al acercarnos, saber cómo está funcionando todo esto. Para empezar, cuando hablamos de una carta, estamos hablando de algo personal, de algo que lo escribe una persona. Como algo, no es una cosa que se escribe a muchísima gente, como un discurso, o una presentación de un programa de televisión, o alguna cosa por el estilo, una predicación en sí mismo. Es una carta personal, es una carta que se escribe a una audiencia determinada, ¿no? Y aquí tenemos, en específico, cuál es esa audiencia determinada. Normalmente las cartas se escriben por una razón, ¿no? Hay una serie de problemas, por ejemplo, hemos estudiado en los estudios bíblicos de los miércoles, hemos estudiado hace un tiempo la epístola de Pablo a los Corintios, la primera epístola de Pablo a los Corintios, ¿no? Pues hay una serie de problemas, una serie de preguntas que le hacen a Pablo, y Pablo está respondiendo a esas preguntas. Hay una razón para esa carta, pero normalmente la razón no la sabemos. ¿Por qué? Porque a quien se le escribe la carta, quien recibe la carta, ya sabe la razón. Él ya sabe la circunstancia por la que se está escribiendo. Entonces se está escribiendo por una razón que normalmente no sabemos. Solo podemos intuir. No la sabemos porque la sabe el que ha escrito la carta porque la ha escrito por esa razón, y la sabe quien recibe la carta porque la recibe por esa razón. Entonces no se nos dice normalmente, ¿vale? Entonces simplemente son cosas que tenemos que intuir. Y en cuanto a esta carta, ¿qué cosas nos está diciendo Santiago en este versiculito? ¿Qué cosas le está diciendo a los receptores de la carta? Pues, para empezar, el saludo, o la identificación. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Qué está diciendo aquí? ¿Qué podemos sacar de esto que está diciendo Santiago? Pues algo que es muy importante para empezar esta peregrinación. Y es que cuanto más bajo, más alto. Cuando estamos hablando de Cristo, cuanto más bajo estemos, más alto estaremos. Cuanto más nos quitemos, más nos dará Él. Así es como funciona esta matemática inversa. Es como funciona el reino de Dios. ¿Y cómo estoy yo diciendo esto sencillamente de esta presentación de Santiago? Decía que este Santiago no es Santiago el mayor. Del camino de Santiago se supone que, por cierto, es un apóstol que podían haber escogido a casi cualquier otro, pero precisamente ese Santiago del que se dice que está en Santiago de Compostela, es imposible que haya venido siquiera a España, ¿vale? El del camino de Santiago es Santiago, el hermano mayor de Juan, el evangelista, ¿vale? Estaban los dos hijos de Zebedeo, Santiago y Juan. Pues ese Santiago es el que se supone, cuentan las leyendas, que está enterrado en Santiago de Compostela, porque vino a hacer un viaje misionero a España y llegó allí a Compostela y tal. Santiago murió muy temprano en la historia de la Iglesia, fue el primero de los apóstoles, de hecho, en ser martirizado, así que es prácticamente seguro que nunca estuviera en España. No hay ninguna fuente histórica que lo atestigua ni nada por el estilo. Todo eso es un cuento chino, ¿vale? Un cuento gallego en este caso, ¿vale? Pero bueno, un cuento al fin y al cabo. Pero no hablamos de ese Santiago, no hablamos del camino de Santiago, hablamos de Santiago, el hermano de Jesús. Hablamos, el que ha escrito esta carta, él compartía genes con Jesús. Él era hijo de María y José, uno de los hijos de María y José.
Entonces, es hermano biológico de Jesús. Y quizá podemos pensar, ¿y si este Santiago es hermano biológico de Jesús? Y aquí tenemos una carta que él mismo escribe, ¿por qué no lo dice? ¿No? Si yo fuera hermano biológico de Jesús, sería lo primero que diría. Miguel Ángel, hermano de Jesús. Y luego ya lo que sea, ¿no? Claro, ¿no? ¿Cómo no lo pone Santiago? ¿Qué cosa le podría dar más honra? ¿Qué cosa le podría dar más autoridad? ¿Qué cosa le podría hacer más que la gente lo mirara y dijera, cuidadito, este hay que escucharlo, que este es hermano de Jesús? ¿Hermano de Jesús? ¿De verdad? ¿De Jesucristo o de otro Jesús? No, de Jesucristo, el de verdad, es su hermano. ¡Madre mía! Pues bueno, se lo rifarían, ¿no? En las iglesias para que fuera ya a predicar y a dar ponencias y en las universidades y en los platós de televisión, en todas partes. ¡Madre mía! Es el hermano de Jesús, ¿os imagináis? ¡Qué pasada! El hermano de Jesús no hace ni media mención de ello. ¿Por qué? Porque Santiago no consideraba que eso fuera importante. ¿Te imaginas? Lo que a mí se me ocurriría que sería lo más importante de todo. Él ni lo menciona, ni de pasada, ni al final de la carta, de decir ya al final, cubrirá multitud de pecados. Postdata, soy hermano de Jesús. No, que no lo dice, un pie de página o algo, que no lo dice, que ni lo menciona. ¿Cómo puede ser? Él no quiere usar esa posición de hermano de Jesús como algo, como un pedestal a lo que subirse, para que la gente lo mire por ser hermano de quien es hermano. Madre mía. Y esto me recuerda un poco a su hermano, quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a lo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Este es Jesús. Jesús, el que no quiso utilizar su legítima posición de Dios mismo como algo que le pusiera en un pedestal mayor de autoridad, como algo para exigir derechos, como algo para ser mayor que los demás y poder mirar a la gente por encima del hombro. ¿No? Cristo se despojó a sí mismo. Cristo miró más a lo que necesitaba el hombre que a lo que merecía el Dios. Así que Él se bajó de ese podium, de ese escalón al que se podía subir, para tomar forma de siervo. Y tanto quería parecerse, incluso sin decirlo, Santiago a su hermano, que él, pudiendo decir soy hermano de Jesús, él dijo no, yo soy siervo, igual que mi hermano. Soy siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Soy siervo del amo más grande que puede haber. Cuando decimos siervo, la palabra es la misma palabra que esclavo, ¿vale? Estamos diciendo esclavo. Él es esclavo. Ahora, normalmente la idea que tenemos de esclavitud, quizá por el bagaje que tenemos, la esclavitud por ejemplo, en Latinoamérica, cuando había la esclavitud, o en Norteamérica, ¿no? De los negros y cosas por el estilo, no es exactamente de lo que estamos hablando en el Imperio Romano. Por ejemplo, no tenía nada que ver con la raza, como sí que ha ocurrido en las esclavitudes que ha habido hasta hace poco tiempo. Y de hecho había diferentes tipos de esclavitud. Estaba desde los esclavos que estaban en las minas, cuya existencia era horrorosa, y básicamente eran mulas de carga para trabajar y punto, y hasta que se morían, los años que vivieran, o los meses o los días que vivieran, hasta que se murieran, porque para eso había diferentes tipos de esclavos. Normalmente cuando en el Nuevo Testamento se habla de esclavos, se está hablando del esclavo doméstico, el que estaba en casa, ¿no? Que servía las cosas a los amos y tal. Pero básicamente la idea general de todo esto, un esclavo es alguien cuya vida no le pertenece. Un esclavo es alguien que no tiene derechos, no puede estar de huelga, no puede reclamar, no puede levantar la mano delante de alguien para decir ¿qué hay de lo mío? Porque no hay nada de lo tuyo, porque ni tú eres tuyo. Tú no eres tuyo, tú no cuentas, tú no vales. Así que así se reclamaba para sí mismo Santiago, siervo de Dios. Ahora, el término de siervo de Dios es un término que habla muy poco del siervo.
¿Quién es un siervo? ¿Quién es un esclavo? Como decía, alguien que no tiene nada, alguien que no vale nada, alguien que no tiene ningún derecho. Pero yo no soy un siervo, dice Santiago, de cualquiera. Yo soy un siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Aquí no estamos para hablar de mí. Yo en mí mismo no soy. Imagínate que no estoy, ¿vale? Yo de quien quiero hablar es de mi Señor. Él es el importante. Por ejemplo, personajes de la talla de David, de Moisés en el Antiguo Testamento, se los llama siervo de Dios. Es decir, en sí mismo, el siervo no. Pero oye, si miramos al Dios de quien es siervo, lo que sí que puedo decir es, quizá tú no valdrás nada, pero madre mía, vaya Señor que tienes. Pero madre mía, qué amo tienes. Es impresionante. Quizá tú no tengas nada y tú no valgas nada, pero cuando miro a tu Señor, me doy cuenta de lo enormemente privilegiado que eres. Y de nuevo, la máxima figura en el Antiguo Testamento del siervo de Dios, del siervo del Señor, lo encontramos, por ejemplo, en el capítulo 53 de Isaías, en la figura del Mesías, el siervo de Dios, el siervo enviado de Dios. Así que, cuando estamos hablando, cuando Santiago está hablando de quién es Él está diciendo, no, a mí no me miréis, mirad a Cristo. Que yo soy medio hermano de Cristo, es que da igual, olvídate, no, ni lo menciones, que no importa. Mira a Cristo, Él es el importante. Yo no sirvo ni para que me pise, Él es el importante. Él y nadie más. De hecho, fijaos, el orden de cuando lo vemos en el griego, el orden de palabras, cuando dice siervo de Dios y del Señor Jesucristo, puede tener dos traducciones posibles, y cualquiera de las dos son gramaticalmente correctas, ¿vale? O bien la que está aquí, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, o también podríamos decir algo así como siervo de Jesucristo, quien es Dios y Señor. Es decir, Él es el Dios, Él es el Señor. Por ejemplo, vemos en Marcos capítulo 6, versículo 3, también lo hemos visto en el Evangelio de Mateo, cuando este mismo Santiago no cree en Jesús. Su mismo hermano está tachando de loco a Jesús. No cree que Él sea el Mesías. No cree que haya que confiar en Él. No cree una sola palabra de lo que está diciendo Jesús. Y ahora que se ha encontrado con el Jesús resucitado, no solamente cree en Él, sino que dice, yo no soy nadie, Él lo es todo, yo soy un esclavo, Él es mi Dios y mi Señor. ¿De qué manera tan grande había cambiado la concepción, la mente, la manera de ver la vida a sí mismo y a su hermano Jesús de Santiago? ¡Qué cambio tan drástico! Y para Santiago, para comenzar el camino, este es el punto de partida. El punto de partida es, yo no. Voy a mirar a Cristo. Vamos a tener bien claro cuál es el enfoque. Nosotros no queremos llegar a Santiago de Compostela en esta peregrinación. Nosotros queremos llegar a Cristo. Nosotros queremos llegar a ser como Él. Esa es nuestra meta. Ese es el lugar al que vamos de peregrinación, a Cristo. Yo quiero ser como Él. Y que durante este año yo pueda llegar a ser como Él. Pero ¿sabes? El primer ejercicio que tenemos que hacer para poder empezar este camino son sentadillas. ¿Sabéis lo que son las sentadillas? Si tenemos bastantes deportistas por aquí, ¿no? Para hacer una sentadilla, esto es algo que normalmente, un ejercicio que se hace normalmente para levantar peso, ¿no? Para hacerte más fuerte, para fortalecer las piernas. Sentadillas es bajar muy abajo para luego volver a subir, ¿no? ¿Y qué pasa si tú, para intentar fortalecer las piernas, para hacer sentadillas, haces así?
pues no estás haciendo nada, ¿no? Quizá pienses que estás haciendo algo y en tu corazón te sientes en la persona más fuerte y más deportista del mundo. Pero si no bajas, no te fortaleces. Y esto es exactamente lo mismo. Este es el mismo ejercicio espiritual que tenemos que hacer. Bajar. Bajar. Porque si no bajamos, no nos fortalecemos. Si nosotros vivimos este 2023 pensando constantemente en de qué manera puedo yo sacar provecho, de qué manera yo puedo obtener algo de mi relación, de mi matrimonio, de qué manera yo puedo sacar mi identidad de mi marido, de mi mujer, de qué manera yo puedo obtener más dinero de mi trabajo, de qué manera yo puedo quedar por encima, de qué manera yo puedo en una conversación pensar, el buscar quedar como alguien más alto, como alguien más listo, como alguien que ha tenido mejores experiencias que el otro, como alguien mejor. ¿De qué manera yo puedo estar lo más alto posible? Pues entonces estamos siguiendo el ejercicio contrario. Estamos haciendo sentadillas sin bajar. Y si no bajamos, no crecemos. ¿Qué tenemos que hacer? Lo primero, para comenzar el año, tener la actitud de Santiago. Yo no. Cristo. Y si me pisan en este año, en lugar de rebelarme en contra del que me pise, ¿sabes lo que voy a hacer? Darle gracias a Dios, porque me ha permitido ser un siervo igual que Cristo. Y si mi marido o mi mujer no me trata como a mí me gustaría, ¿sabes lo que puedo hacer? ¿Darle un puñetazo? No. Que no. Lo que puedo hacer es bajar y darle gracias a Dios porque Él me permite compartir sufrimiento con Cristo, y yo voy a responder con amor aunque no lo merezca, porque mi marido o mi mujer no lo merece. Olvídate, no lo merece, igual que tú no lo mereces, pero Cristo sí. Él sí se merece que tú y yo tratemos a las personas, a los vecinos, incluso a la suegra, como no se merece, porque Cristo sí lo merece. Y porque esta es la manera en la que podemos ejercitarnos. Así que lo primero que tenemos que hacer para prepararnos para este camino es bajar. Y cuanto más bajo, más alto. ¿Entendéis? A las 12 tribus que están en la dispersión, estas a las personas a las que escribe. Y esto es algo muy importante para empezar este camino. Lo primero, bajar. Y lo segundo, tener bien claro que para andar cada uno de los pasos de este camino, vamos a confiar en Dios. Vamos a confiar en el Dios que cumple sus promesas. Fijaos que está hablando a las 12 tribus que están en la dispersión. Las 12 tribus que están en la dispersión. ¿Os acordáis? Viendo un poco la historia de Israel. ¿Qué pasó con las 10 tribus del norte? ¡Bum! Los asirios la arrasaron, destruyeron el reino del norte, las 10 tribus del norte, y se llevaron los restos, ¿no? A Siria. ¿Han vuelto? No han vuelto, ¿eh? Hay un montón de leyendas por ahí acerca de las tribus perdidas de Israel. Hay 10 tribus, ¡bum!, que no existen, ¿no? ¿Dónde están? No lo sé. De las 2 tribus del sur, vino Nabucodonosor, en Babilonia, y lo destruyó y se llevó los restos. Y volvieron, bueno, depende un poco de aquella manera. Volvieron como 50.000, ¿eh? De una nación entera de varios millones. O sea, volvieron... ¿Podemos decir que han vuelto? Pues yo diría que no. Es decir, técnicamente el exilio aún sigue. Aún Israel está en el exilio, incluso aunque haya hoy en día un estado que se llame Israel. Aún está en el exilio. Pero Santiago escribe a estas 12 tribus que están en el exilio, y de una manera indirecta les recuerda que Dios les ha prometido que ellos van a regresar. Dice, por ejemplo, lo dice en Isaías 11 y 12, Jeremías 31, 8, hasta el versículo 14. Las 12 tribus que están en la dispersión, Dios ha prometido que van a regresar. De hecho, la expectativa que tenían los judíos en cuanto al regreso de las tribus expatriadas, o de la diáspora, literalmente es lo que dice, es que van a regresar
de mano, por la obra, por medio del ungido del Señor, del Mesías. Es en el Mesías en el que ellos van a poder regresar. Así que Dios va a cumplir su promesa. Ahora, ¿en quién va a cumplir su promesa? Específicamente, ¿de quién está hablando Santiago cuando habla de las 12 tribus de Israel? Lo pregunto porque tenemos dos posibles respuestas, al menos, ¿vale? Voy a hablar de dos respuestas. Una es que sea Israel biológico, ¿no? Es decir, los descendientes de Abraham, las 12 tribus de Israel, ¿no? Las 12. Pero hay otra teoría que dice que es la iglesia. Entonces, ¿de quién está hablando? ¿Está escribiendo a los judíos? ¿O está escribiendo a los cristianos de la iglesia en general, que no necesariamente tienen que ser judíos? Pues yo personalmente pienso que está hablando de Israel, el Israel histórico, pero el verdadero Israel, es decir, los israelitas que han confiado en Jesús como su Salvador, lo que hoy en día llamaríamos judíos mesiánicos. ¿Por qué pienso esto? Pues no habla de Israel sencillamente, que podría dar lugar a un poco más de hipótesis, habla de las 12 tribus. Y sabes, este término, las 12 tribus, se usa siempre para hablar del Israel histórico, ¿vale? Además, estas promesas que hemos dicho en Isaías, en Jeremías, específicamente, están hablando, se hacen a Israel. Y yo creo, como he dicho muchas veces con el ejemplo, si yo invito a mi mujer a cenar, señorita, no vengas donde mí a decirme que yo te he invitado a cenar, porque no te he invitado a ti, he invitado a mi mujer. Si Dios hace una promesa a alguien, la cumple en ese alguien, y no en otro. ¿Entiendes? Pero es que, por ejemplo, tenemos en algunos escritos que hemos encontrado en Qumran, de la época, del tiempo un poco antes de Cristo y durante el tiempo de Cristo y por esta época más o menos, que siempre que se habla de las 12 tribus, siempre se está hablando de Israel. Es decir, eso es lo que ellos entenderían. Lo que ellos entenderían es que está hablando de Israel. Además, es la lectura más natural. Y no me puedo yo explicar de qué manera se pueda estar hablando de la iglesia que está en la dispersión, que está en la diáspora. ¿Cómo que está la iglesia en la diáspora? Si yo soy una persona de Atenas, por ejemplo, o de Mileto, y he confiado en Cristo como mi Salvador, yo no estoy en la dispersión. Yo estoy en Atenas y en Mileto porque es donde vivo. O si me he ido a otro sitio, quizás por negocios, o alguna cosa por el estilo. Pero no estoy en la dispersión, son los israelitas que no están viviendo en Israel. Los que están fuera, los que están en la dispersión. ¿Entendéis? Así que, ¿qué es lo que está recordando aquí Santiago? A las 12 tribus que están en la dispersión. Oye, lo estáis pasando mal. La situación que tenéis no es la ideal, no es lo que Dios quiere para vosotros. Pero Dios es fiel. Dios cumple sus promesas. Y Dios va a cumplir completamente todas sus promesas en vosotros y con vosotros. Así que podéis estar tranquilos en Dios. Y nosotros, como estábamos haciendo antes, podemos hacer el ejercicio de ver un poco, recordar cómo ha sido el 2022. Dios ha sido fiel en el 2022. Algunos de vosotros lo habéis pasado muy mal en este año, ¿verdad? Algunos de vosotros habéis llegado a algún punto en el que pensabais que no podíais más durante este año, ¿verdad? Pero el 2022 ha acabado y estáis aquí. Y habéis podido, Dios os ha llevado de su mano. ¿Sabes lo que va a pasar en el 2023? Si tú y yo estamos poniendo nuestros ojos en Cristo, Él va a utilizar cualquier situación que venga. Él va a utilizar cualquier crisis, cualquier enfermedad, cualquier rebeldía de mis hijos. Él va a utilizar cualquier problema en mi matrimonio. Él va a utilizar cualquier cosa que venga, da igual lo que sea, para su gloria y para nuestro bien, porque Dios es fiel. Podemos estar tranquilos en que Él es fiel. Y su fidelidad es mi escudo. Yo puedo entrar tranquilamente en el 2023. Que pase lo que pase, que venga lo que venga.
porque Dios puede con ello. Así que podemos estar absolutamente tranquilos. Confía en el Dios que puede con las circunstancias. Y eso es precisamente a donde va con el saludo. Aquí sencillamente, probablemente en vuestras traducciones también, en el saludo, la última palabra del versículo dice saludos, ¿no? Literalmente, era la manera en que se saludaban en este tiempo, literalmente es algo así como alegraos. Estate gozoso, estate alegre, estate contento. Busca tu alegría, busca tu felicidad, busca tu identidad en Cristo. Búscalo en Él y en nadie más. Y de esa manera podremos andar este camino, podremos andar el 2023, sea cual sea la circunstancia, y poder mirar atrás cuando acabe y decir, madre mía, qué Dios más grande tengo, qué Dios más impresionante. Ellos, Santiago les estaba en medio de la dispersión, una situación terrible. Pues hay algunos de vosotros, de hecho la inmensa mayoría, ¿no?, que habéis venido desde otro país. Estáis aquí y no sois españoles. Y es difícil salir de tu tierra, ¿verdad? Es difícil salir de tu tierra, pero a ninguno de vosotros, en principio, habéis tenido que salir de vuestra tierra con una pistola en la cabeza, diciendo, sales ahora mismo con lo puesto o te mato. Esa es la situación que habían tenido los israelitas. Ellos estaban en la dispersión, no porque habían ido a buscar trabajo, con lo duro que es, o porque habían huido de una situación quizá difícil en su país, con lo duro que es. Ellos habían tenido que salir porque los habían obligado, porque era esto o te mato. Y ellos estaban en la dispersión, en una situación muy difícil, en la que no entendían por qué. Y Dios por medio de Santiago les está diciendo, alégrate, estate contento, estate alegre. No mires a las circunstancias que hay a tu alrededor. Eso no es lo importante. Mira al Dios de las circunstancias. Mira al que está por encima del sol. Como dice Salomón en Eclesiastés. Alégrate. Y en este 2023 nos vamos a enfrentar con situaciones muy difíciles. Lo siento, como estaba diciendo el domingo pasado, me encantaría decretar y proclamar un año de bendición y prosperidad para todos. Pero sería mentira podrida. Lo siento. Pero hay algo mucho mejor. Alégrate en medio de todo lo que esté pasando. Y cuando llegue un momento, acuérdate de esto, en el 2023, cuando llegue un momento en el que parezca que no hay salida, en el que tu mente te diga que de aquí no paso porque ya no puedo más, en ese momento, mira a Cristo, el Dios y Señor del que habla Santiago. ¿Sabes? El ser siervo, desde luego no era una situación muy halagüeña, pero sí era una situación que tenía ciertos privilegios, por decirlo de alguna manera. Uno de ellos es que el siervo no se tiene que preocupar por su futuro. Si yo soy esclavo y estoy en la casa, sirviendo en la casa de Nelson, por ejemplo, Nelson es mi dueño, quizás sí, pues, jolín, no puedo comer tranquilo. Me dice todo el rato que me vaya a cogerle un tenedor y un cuchillo y lo que sea. No puedo estar tranquilo y en medio de la noche que le vaya a buscar un vasito de agua, tócate las narices. No puedo estar tranquilo, no puedo dormir tranquilo, no tengo libertad, no puedo hacer huelga y nada por el estilo. Pero yo no tengo que preocuparme de pagar la hipoteca, de eso se ocupa Nelson, ¿eh? Yo no tengo que preocuparme de si hay dinero para comprar el pan, de eso se ocupa Nelson, ¿eh? El ser siervo de Dios, si nos consideramos como lo más bajo, como el felpudo de Dios, no nos gusta, ¿eh? No nos gusta porque nos hiere nuestro ego. Pero ¿sabes? Dios es un buen Señor. Nosotros no nos tenemos que preocupar de nuestro futuro porque tenemos un Señor que lo hace. No te preocupes de cómo te traten. No te preocupes de tu situación. No mires a las circunstancias. Mira a tu buen Señor. Y lo mejor de todo es que no somos felpudos de Dios. Somos sus hijos. Comprados por la sangre preciosa de Cristo. Podemos confiar en Él. Que en este 2023, de la misma manera que Santiago, podamos dejar de lado el levantar el puño en alto.
podamos dejar de lado el contestar cuando nos digan algo malo, podamos dejar de lado el mirar las circunstancias y perder los nervios, y podamos sencillamente, como un niño, mirar a Cristo y decirle: lo que tú quieras, papá. Yo te voy a obedecer, tú sabes cómo hacerlo. Vamos a orar. Señor, te doy muchas gracias por tu Hijo Jesucristo. Muchísimas gracias porque podemos humillarnos hasta lo más bajo delante de Cristo. Y de la misma manera que, pues más adelante dice Santiago, Él nos levanta. Tú eres un Dios bueno. Podemos estar a tu lado, podemos confiar en ti, venga lo que venga, pase lo que pase, podemos renunciar a nuestros derechos, podemos buscar sencillamente darnos a los demás, porque tú cuidas de nosotros, porque tú nos das lo que nosotros tenemos que tener, porque tú eres bueno, Señor. Ayúdanos a entenderlo, ayúdanos a entender que somos siervos tuyos, ayúdanos a entender que tú eres bueno y que nos cuidas. Y te quiero rogar por cada una de las personas que están aquí y nunca han puesto su confianza en Cristo, que tú le ayudes a hacerlo hoy, Señor. Que pueda empezar este año de la mejor manera posible, arrancarlo diciendo: Señor, sálvame. Señor, yo quiero seguirte, yo quiero servirte, yo quiero ser tu siervo, tu esclavo. Yo quiero a tu lado no ser nada, pero servir al mayor de los señores. Y a cambio, tú me vas a hacer tu hijo. Muchísimas gracias, Dios. En el nombre precioso de Cristo. Amén. Que Dios os bendiga.